acumuladas. Por lo tanto, no actualizamos, solo actualizamos las cuentas de activo fijo y con ese saldo actualizado determinamos directamente su depreciación. La depreciación calculamos sobre el valor actualizado, es decir, el saldo que tenía más su actualización. A ese importe actualizado calculamos el porcentaje. Para muebles 10%, para equipo de computación 25% y para vehículo 20%. De cálculos tenemos los importes. Depreciación de muebles y enseres 4.955.53. Depreciación de equipo de computación 3.034. Depreciación de vehículo 14.077.76. Los mismos importes al lado haber en las cuentas depreciación acumulada de muebles, depreciación acumulada de equipo de computación y depreciación acumulada de vehículo. Con esos tres registros tenemos los ajustes, verificando siempre que la suma del debe y el haber sean iguales, ¿no? En cada registro lo primero que debemos ir verificando es que tengamos equidad, igualdad entre debe y haber. Hasta ahí los ajustes. ¿Alguna consulta? No. Entonces seguimos con la hoja de trabajo. La hoja de trabajo podemos empezar directamente de saldos o podemos también incluir las columnas de sumas. Vamos a dividir la hoja. Bien, lo que tenemos en datos son las sumas y podemos también incluir esas dos columnas en la hoja de trabajo. Verificando también primero que la suma total del debe sea igual a la suma total del haber. Con esas sumas determinamos los saldos, restando debe menos haber o haber menos debe de acuerdo a la cuenta. Todas las cuentas de activo, egreso y costo van a tener siempre saldo debe. Todas las cuentas de pasivo, patrimonio e ingreso van a tener saldo haber. Determinamos saldos verificando también que esas sumas totales sean iguales. La hoja de trabajo se debe ir cerrando las columnas de 2 en 2, ¿no? Entonces, teniendo sumas iguales, cerramos las columnas de saldo. Y a las columnas de ajuste pasamos los tres registros que hemos realizado. La actualización de activos están aquí en las cuentas de activo fijo, muebles, equipo de computación, vehículo. Y las demás son cuentas que vamos a crear más abajo. Pérdida en cuentas incobrables, previsión, ajuste por inflación, las depreciaciones y sus depreciaciones acumuladas. Entonces, todo lo registrado en estas dos columnas corresponde a los tres registros de ajuste que hemos realizado. El total en las columnas de ajuste, 24.093.41, la misma suma al haber. Es lo que debemos verificar siempre antes de pasar a las siguientes columnas. Teniendo las columnas de ajuste, pasamos a saldo ajustado. Y saldo ajustado se determina con las columnas de saldos y las columnas de ajustes. Las cuentas que no tengan ajuste, el mismo importe del saldo registramos como saldo ajustado, como es caja, banco, cuentas por cobrar, documentos por cobrar, crédito fiscal, inventario. No tienen ajustes. El mismo importe de saldo registramos como saldo ajustado al mismo lado.
Y las que tengan ajustes, si ambos están al debe, en saldo al debe, en ajuste al debe, sumamos. Si en saldo está al debe y en ajuste al haber, debe menos haber, restamos. Si en saldo está al haber y ajuste al debe, también restamos, ¿no? Depende dónde esté registrado. En este caso, las tres cuentas de activo fijo tienen saldo y ajuste al debe. Por lo tanto, sumamos los dos importes para tener saldo ajustado. Las que no tengan ajuste, repetimos el mismo importe de saldo a saldo ajustado. Ninguna de estas tiene ajuste. Las cuentas que se ha incluido también las registramos con el mismo importe porque no tenían saldo. Por lo tanto, el mismo importe de ajuste se va a registrar como saldo ajustado. Después de determinar cada cuenta su saldo ajustado, totalizamos, sumamos y tiene que ser exactamente igual la suma del debe con la suma del haber. Teniendo sumas iguales, podemos pasar a las siguientes columnas. Si aquí no determinamos totales iguales, no podemos continuar, ¿no? Debemos revisar, verificar dónde está el error para que no tengamos sumas iguales. A partir de saldo ajustado, clasificamos las cuentas en cuentas de resultado y en cuentas de balance. Las de resultado van a ser egreso, costo e ingreso. Y las de balance, activo, pasivo y patrimonio. Todas las cuentas que tengan saldo ajustado debe van a ser egreso, costo o activo. Y todas las cuentas que tengan saldo haber van a ser ingreso, pasivo o patrimonio. Y empezamos a clasificar. Caja Moneda Nacional, activo. Banco Moneda Nacional, activo. Cuentas por cobrar, activo. Documentos por cobrar, activo. Crédito fiscal, activo. Inventario de mercadería, activo. Muebles, activo. Equipo de computación, activo. Vehículos, activo. Documentos por pagar, corto plazo, pasivo. Débito fiscal, pasivo. IT por pagar, pasivo. Sueldos por pagar, pasivo. Aportes por pagar, pasivo. Préstamos bancarios, pasivo. Capital, patrimonio. Venta de bienes, ingreso. Sueldos y salarios, egreso. Energía eléctrica, egreso. Agua y alcantarillado, egreso. Servicio telefónico, egreso. Servicio de internet y otros, egreso. Diferencia de cambio. No, diferencia de cambio es una cuenta que puede ser egreso o ingreso, depende dónde tenga el saldo ajustado. Si como saldo ajustado tiene al haber, va a ser cuenta de ingreso. Si en saldo ajustado es al debe, es cuenta de egreso. Pues puede ser ganancia o pérdida para la empresa. Impuesto a las transacciones, egreso. Costo de ventas, costo. Intereses bancarios, egreso. Y comisiones bancarias, egreso. Y en las cuentas de ajustes, pérdida en cuentas incobrables, egreso. Previsión para cuentas incobrables, pasivo. Ajuste por inflación y tenencia de bienes también depende del saldo. Si tiene saldo ajustado haber, es ingreso. Si tiene saldo ajustado debe, es egreso. Depreciación de muebles, egreso. Depreciación de equipo de computación, egreso. Depreciación de vehículo, egreso. Y sus depreciaciones acumuladas son pasivos. Una vez clasificadas todas las cuentas, sumamos, totalizamos primero las cuentas de resultado, egreso, costo e ingreso. En esta suma parcial o subtotal no vamos a tener sumas iguales.
porque de esta diferencia determinamos si la empresa tiene utilidad o ganancia, ¿no? Esta diferencia nos da el resultado de la gestión. Restamos al lado del egreso. La resta es ingreso menos egreso. Ingreso menos egreso. Si esta diferencia resulta positiva, quiere decir que la empresa ha tenido utilidad. Si esta diferencia resulta negativa, quiere decir que la empresa ha tenido pérdida. En este caso, el ingreso es mayor que egreso, por lo tanto, la empresa tiene utilidad. Con esa diferencia volvemos a totalizar, volvemos a sumar para tener sumas iguales, haciendo un cierre parcial hasta ahí, para luego determinar el impuesto. Y para determinar el impuesto volvemos a copiar el resultado al mismo lado, 11.366.83, de donde determinamos el impuesto a las utilidades, que es el 25%. Este impuesto se paga solo cuando la empresa tiene utilidad, ¿no? Se paga, se determina solo cuando en la gestión la empresa determina utilidad. Si la empresa obtiene pérdida en una gestión, no corresponde el cálculo, el pago del IUE. 25% como impuesto a las utilidades, cuenta de gasto también. Y el mismo importe llevamos al haber porque se crea la obligación de pagar el impuesto a las utilidades como un pasivo. Es lo que tiene que pagar la siguiente gestión, por eso se convierte en un pasivo, tiene un plazo de 120 días, ¿no? Para poder pagar ese impuesto. Hagamos diferencia del resultado menos el impuesto para determinar la utilidad neta de la gestión. Y con ese resultado volvemos a totalizar, ahora restando, ¿no? El resultado menos el impuesto y al otro lado el resultado neto. El resultado neto pasamos a la columna del patrimonio porque los resultados de la gestión forman parte de su patrimonio. Si son utilidad sumando, si son pérdida restando. Esos dos importes con el IUE por pagar más la utilidad neta de la gestión, este total tiene que ser exactamente igual. El activo es exactamente igual al pasivo más patrimonio. Y con ese resultado cerramos la hoja de trabajo, ¿no? Tenemos que llegar a tener estas sumas exactamente iguales. Bien, hasta ahí, ¿alguna consulta? No, licenciada. Perdón, un corte creo de internet. ¿Se escucha bien? ¿Había alguna consulta, por favor? No, Licenciada, por mi parte no. licenciada, una consulta. Adelante. Licenciada, no sé si nos podría proporcionar un lista de cuentas, licenciada. Algunas cuentas no, yo estoy volviendo tiempo y no llevé en el tema de algunas que aparecieron aquí para la hoja de trabajo, licenciada. No sé si nos podría proporcionar, por favor. Claro que sí, un plan de cuentas. Sí, licen, por favor. Sí, finalizando la clase les comparto. Está bien, licen, gracias. ¿Por qué? Bien, el objetivo de elaborar la hoja de trabajo es que nos sirve de ayuda
para confeccionar los estados financieros. Con las dos columnas de resultado elaboramos el estado de resultado. Y con las últimas dos columnas elaboramos el balance general. Siempre empezamos por el estado de resultados, ¿no? Porque este resultado pasa al balance. Por eso primero elaboramos el estado de resultados. Tenemos el estado de resultados. Todo estado financiero siempre empezamos con este encabezado, ¿no? El nombre de la empresa, el nombre del estado financiero, a qué fecha se está elaborando y expresado en boliviano. Siempre es encabezado en todo estado financiero. Empezamos por los ingresos, que en una empresa comercial es la venta de bienes, artículos, productos. A la venta restamos la devolución en ventas y descuento en ventas. En este caso no tenemos, en el detalle de cuentas, no tenemos devolución, no tenemos descuento. Por lo tanto, ponemos 0. ¿Para qué hacemos esa resta? Para obtener las ventas netas. Podemos anotar con 0 o podemos poner directamente solo venta de bienes, si no tenemos devolución y descuento. Aquí está para poder ver el formato completo. Las ventas netas, por lo tanto, va a ser el mismo importe de la venta de bienes. A las ventas netas restamos el costo de ventas, que tenemos también en el detalle. No todo trabajamos con estas dos columnas del estado de resultados. De aquí estamos sacando. Aquí tenemos ventas como ingreso. Y tenemos también el costo de ventas. Ventas menos costo de ventas nos da como resultado la utilidad en ventas. Y a la utilidad en ventas debemos restar todos los otros gastos. Y estos gastos se pueden clasificar como gastos de operación. Operación quiere decir todo lo que la empresa gasta para el desarrollo de su actividad, relacionado a su actividad. Entre ellos está sueldos y salarios, energía eléctrica, agua, servicio telefónico, servicio de internet, el impuesto a las transacciones. Estas otras dos cuentas, todo lo que se refiere a operaciones del banco, se puede tomar en cuenta como gastos de operación o como gastos financieros, dependiendo de cómo clasifica la empresa en su plan de cuentas, ¿no? El plan de cuentas es flexible, puede añadirse, puede quitarse cuentas de acuerdo a la necesidad de la empresa. Entonces se puede tomar como gastos de operación o como gastos financieros. La totalidad de gastos de operación restamos a la utilidad en ventas y como resultado tenemos la utilidad en operaciones. A esa utilidad en operaciones ahora restamos los otros gastos. Otros gastos también se clasifican de acuerdo a criterio de la empresa, principalmente estas cuentas de depreciación. Las cuentas de depreciación, algunas empresas lo toman como gastos de operación porque se supone que el uso, el desgaste de los activos fijos es para el desarrollo de la actividad de la empresa. Entonces, la depreciación puede considerarse también gastos de operación o por lo que surgen como ajustes, ser otros gastos. Entonces, esta clasificación es flexible, ¿no? Depende de la empresa. Entonces, pérdida en cuentas incobrables, depreciaciones, en este caso estamos tomando como otros gastos, pero repito, puede ser también gastos de operación. Las depreciaciones, ¿no? Pérdidas y es otros gastos. También tomamos en cuenta otros ingresos, porque estas dos cuentas la empresa tiene ahora como ingreso. Diferencia de cambio. Se considera otros ingresos porque surgen por otras actividades, no por la venta de su producto.
Y el ajuste por inflación también se considera otro ingreso porque es el que ha surgido por la actualización que se ha realizado. Entonces, más los otros ingresos y menos los otros gastos, determinamos la utilidad o pérdida de la gestión. Si este resultado es positivo, es utilidad; si es negativo, es pérdida. Además, que este resultado debemos comparar con el que se ha obtenido en la hoja de trabajo, también en las columnas de resultado, y verificar que sea el mismo, ¿no? Este resultado, 11.366,83, tiene que ser el mismo que determinamos en el estado financiero, ¿no? Por eso trabajamos con esas dos columnas y nos ayuda también a elaborar este estado financiero. El resultado, sacamos el 25%, restando el impuesto a las utilidades, y el resultado final es la utilidad neta de la gestión. Estos tres importes son los que se han determinado en la hoja de trabajo. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta? Por mi parte no, licenciada. Por mi parte tampoco, licenciada. Muy bien. Entonces pasamos ahora al balance general. Como encabezado también el nombre de la empresa, el estado financiero, la fecha y expresado en bolivianos. En el balance general clasificamos las cuentas en grupos, subgrupos, componentes, ¿no? En general, activo es el nombre del grupo, y el activo se divide en activo corriente y activo no corriente. Empezamos por el activo corriente, que se refiere a todas las cuentas que representan efectivo, dinero, o lo que se va a convertir en dinero para la empresa en un corto plazo. Y dentro del activo corriente tenemos activo disponible. El disponible son cuentas que representan dinero que la empresa puede disponer en cualquier momento. Por eso el nombre de disponible. Y dentro de disponible tenemos caja, que para la empresa al cierre de gestión ha cerrado en cero, y es lo recomendable que al cierre de gestión la empresa no tenga efectivo en su poder, todo esté en banco. Por seguridad, las empresas deben tener su dinero en banco, ¿no? No manejar mucho efectivo dentro de su empresa. La recaudación del día, depositarla si no es posible en el día, máximo en 24 horas. Cuentas representan el disponible. Pasamos al exigible, y en el exigible están todos los derechos, todas las cuentas que tiene la empresa por cobrar. A las cuentas por cobrar restamos la previsión para cuentas incobrables. Documentos por cobrar y crédito fiscal también, que se considera un derecho para la empresa. Todas estas cuentas se van a convertir en efectivo en un corto plazo, ¿no? Por eso es activo corriente. El activo realizable es su inventario, la mercadería, que también al momento de venderse se va a convertir en efectivo. Sumados los tres, disponible, exigible y realizable, tenemos el total activo corriente. El activo no corriente son los bienes que la empresa va a utilizar en un largo plazo. Muebles y enseres, restando a cada cuenta de activo fijo su depreciación acumulada. Muebles menos depreciación acumulada, equipo de computación menos su depreciación acumulada, vehículos menos su depreciación acumulada. El total es su activo fijo, y al no tener más cuentas de activo no corriente, el mismo total va a ser activo no corriente.
Ya tenemos total activo corriente y no corriente. La suma de los dos va a ser el total activo. Total activo, si comparamos con la hoja de trabajo, ¿será el mismo? ¿Tendremos el mismo total? A ver, ¿quién nos dice? ¿Tenemos el mismo total de la hoja, sí o no? Dicen, ¿tenemos el mismo total del activo? A ver, veamos, en la hoja tenemos 344.880,12 y en el balance 322.266,83. ¿Es el mismo total? No. No, ¿verdad? ¿Por qué no será el mismo? Si estamos trabajando con esas dos columnas, ¿por qué no será el mismo total? Nadie se acuerda, hemos hablado de eso en contabilidad, ¿no? Se olvidaron. No vamos a tener el mismo total por estas cuentas, por la previsión y por las depreciaciones acumuladas. Ya que en la hoja de trabajo esas cuentas las tenemos como pasivo, ¿no? Aquí en la columna del pasivo está la previsión y están las depreciaciones acumuladas. Por lo tanto, en la hoja de trabajo esas cuentas están sumando al pasivo. Y en el balance general esas cuentas estamos restando a las de activo. Por eso no tenemos un total igual que la hoja de trabajo. Cuando se tiene estas cuentas, previsión y depreciaciones acumuladas, no vamos a tener el mismo total de la hoja de trabajo. ¿Ya? Esa es la razón. ¿Se entiende? Chicos, ¿se entiende? Sí, licenciada, ahora sí. Muy bien. Licenciada. Pasamos al pasivo. En el pasivo también clasificamos en pasivo corriente y pasivo no corriente. Pasivo corriente son todas las deudas, obligaciones que la empresa tiene por pagar en un corto plazo. Documentos por pagar nos indicaba que es a corto plazo porque documentos puede ser a corto o largo plazo. Cuando se tiene un respaldo, un documento, es porque puede ser el crédito por un largo tiempo. Débito fiscal, impuesto a las transacciones por pagar, sueldos y salarios por pagar y aportes por pagar, son obligaciones que la empresa tiene que cumplir cada mes, por lo tanto también a corto plazo. El impuesto a las utilidades por pagar tiene un plazo de 120 días, también menos de un año. Por eso todas estas cuentas se consideran pasivo corriente. Y el pasivo no corriente son las deudas, obligaciones que la empresa tiene por pagar en un largo plazo. Y los financiamientos bancarios generalmente son por un largo tiempo, por eso se considera pasivo no corriente. Y es la única cuenta en este caso.
Teniendo los totales, sumamos pasivo corriente más pasivo no corriente y tenemos el total pasivo. Por el lado del patrimonio tenemos la cuenta capital y parte del patrimonio también se convierte en la utilidad neta de la gestión. Sumando los dos importes tenemos total patrimonio. Y finalmente sumamos total pasivo más total patrimonio y este total tiene que ser exactamente igual al total activo, ¿no? Estos importes sí tienen que ser exactamente iguales. Activo igual a pasivo más patrimonio. Aquí demostramos la ecuación contable, ¿no? La ecuación de balance. Activo igual a pasivo más patrimonio. Con eso finalizamos el ejercicio. ¿Está bien? ¿Alguna consulta, comentario, por favor? Nada, están muy calladitos, chicos. No, licenciada, todo claro, licenciada. Solo sería el plan de cuentas, dicen, si nos puede pasar para ubicarnos bien para hacer la hoja, porque yo ahí tuve problemas en clasificar. Claro que sí. Ah, y si se puede más este documento, dicen, por favor. Muy bien. Entonces es importante, chicos, ¿para qué hemos hecho esta retroalimentación? Porque para empezar finanzas, debemos estar claros en la elaboración de estados financieros y la clasificación de cuentas, porque finanzas se trata de eso, de poder analizar, de poder ver los resultados de la empresa. Bien, entonces como nos han pedido, vamos a compartir también este documento para que puedan comparar con el trabajo que han realizado. Y con eso vamos a iniciar el contenido de nuestro módulo. En plataforma tienen el contenido de la unidad 1, el tema número 1, que lo vamos a explicar ahora. Es 9:30. Daremos 10 minutitos, por favor, para que puedan descargar el documento de plataforma para ingresar ya a contenido. ¿De acuerdo? Está bien, licenciada. Está bien, dicen. Bien, dicen. Lo tienen en plataforma, de plataforma, por favor. Entonces, 10 minutos ingresamos.
Bien, retomamos, por favor. Bien, vamos a ver la introducción de las finanzas, lo que habíamos indicado también viendo el contenido. Este tema es netamente teórico, pero es importante puntualizar algunos aspectos para ir conociendo de qué es lo que vamos a hablar todo el módulo. Para empezar, vamos a definir las finanzas. Las finanzas estudian la obtención y administración de los fondos de una empresa. De ahí también el nombre, ¿no? Finanzas, financiero, se trata del dinero, de los fondos. Lo importante en cualquier tipo de empresa es una buena administración de su efectivo, saber planificar bien en qué va a invertir, en qué va a utilizar sus ingresos y que también esas inversiones para la empresa tengan resultados, ¿no? Tengan beneficios, le den utilidad a la empresa. Sí, caso contrario, no tiene sentido el poder conformar una empresa, especialmente cuando hablamos de una empresa comercial, ¿no? El objetivo de una empresa comercial es tener ganancias, tener utilidades. Y para eso la empresa tiene que saber en qué invertir, de dónde comprar también su mercadería y también ver incluso cantidades, ¿no? No es conveniente tampoco para una empresa comercial acumular mucha mercadería que después no pueda venderla. Entonces también ahí está el término de administración financiera. En todo aspecto que tenga que ver con la operación de la empresa, va a estar involucrada la administración financiera y especialmente en ver los recursos, los ingresos que tiene la empresa y saber utilizar bien esos ingresos. ¿Cómo invertir para obtener rendimientos, utilidades que permitan la estabilidad de la empresa? Al hablar de inversión, se dice inversión cuando va a tener rendimiento. Ahí debemos saber diferenciar dos términos, el término de gasto e inversión. Gasto es cuando la empresa hace erogaciones de dinero, sale dinero, pero no obtiene nada como rendimiento, como utilidad. En cambio, cuando hablamos de inversión, es que la empresa también va a tener salida de dinero, pero por esa salida de dinero va a obtener ganancias, va a obtener rendimientos. Por ejemplo, en una empresa comercial, ¿qué se va a considerar inversión? Si pongamos el ejemplo que esa empresa comercial tiene un almacén en alquiler, paga el alquiler. El pago de ese alquiler para la empresa es gasto. Si la empresa decide, ya sea con su dinero o con un financiamiento, es decir, con un crédito, comprar un inmueble, tiene su inmueble propio, deja de pagar alquiler, la compra de ese inmueble se considera una inversión, porque con la compra de ese inmueble va a evitar el gasto de pagar alquileres, va a tener su propio inmueble y con esa compra de activos fijos se considera que la empresa está haciendo inversión. Lo mismo pasa con vehículo. Puede ser que la empresa pague el transporte por recoger su mercadería, por llevar su mercadería para vender y para evitar esos gastos de transporte decide comprar su propio vehículo. Ahí también la empresa está haciendo una inversión. Otra inversión también se considera cuando la empresa tiene efectivo, no tiene mucho dinero, no está haciendo algunas compras y tampoco es conveniente que ese dinero lo mantenga en banco, en su cuenta corriente, porque la cuenta corriente no genera a la empresa intereses, no genera ganancias. Más bien la empresa es la que paga al banco todos los meses como mantenimiento de cuenta para que el banco pueda administrar esa cuenta corriente. Por lo tanto, la empresa puede tomar la decisión de abrir otro tipo de cuenta
donde sí le genere ganancias, ¿no? Sí le genere rendimientos y no tenga su dinero ahí parado, dormido. Puede ser, por ejemplo, un DPF, un depósito a plazo fijo. Un depósito a plazo fijo es el tener una cuenta en una entidad financiera, cualquier entidad financiera, sea banco, cooperativa, que ese dinero depositado le va a generar ganancias, le va a generar intereses. La característica de este tipo de cuenta es que por ese tiempo que va a estar depositado su dinero no va a ganar, no va a poder mover, ¿no? No puede aumentar, no puede retirar de ese dinero por el tiempo que esté depositado. Por eso el nombre de plazo fijo. Y cumplido ese plazo va a poder tener ganancias, va a poder tener intereses. Entonces también por eso se considera una inversión. Otra inversión también puede ser que la empresa pueda comprar acciones de otra empresa. Al comprar acciones de otra empresa también va a tener sus ganancias. Al final de la gestión de las ganancias que obtenga esa empresa, va a distribuir entre todas las que tengan acciones. Entonces también es otra forma de invertir. Entonces ahí diferenciamos, ¿no? ¿Por qué se llama inversión? Porque de esa salida de dinero, no gasto, salida de dinero, la empresa obtiene rendimientos, obtiene ganancias. Y cuando la salida de dinero es solo para pagar algo, objeto de su operación, como los sueldos, los servicios básicos, los impuestos, todo eso se considera gasto, ¿no? Entonces ahí tenemos que aprender a diferenciar entre gasto e inversión. Y para la administración financiera, donde va a intervenir en su planificación es justamente en ver cómo puede invertir, cómo puede generar mejores ganancias para la empresa, cómo puede mantener esa empresa y también buscar su crecimiento, ¿no? Ese debe ser el objetivo en toda empresa con fines de lucro. Toda empresa que quiere ganar debe ser el de mantener su empresa y también buscar crecer, ampliarse, expandirse. Y para eso nos sirve la administración financiera, ¿no? Nos da herramientas que permitan buscar ello, su estabilidad y crecimiento. ¿Dónde se originan las finanzas? Se originan alrededor del siglo XV, donde empieza a desarrollarse los bancos comerciales. Ahí es donde se empezó a trabajar con bancos justamente para realizar algunas operaciones. Y poco a poco han ido creciendo las actividades de antes llamado solo banco comercial, ahora las conocemos como instituciones financieras. Al decir instituciones financieras generalizamos, no solo estamos hablando de bancos, estamos hablando de cooperativas, fondos financieros, algún otro tipo de entidad que se ocupa de hacer operaciones financieras. Entonces tienen sus diferencias, ¿no? La principal diferencia es de que las cuentas corrientes solo las manejan los bancos. En un fondo financiero, en una cooperativa, no se maneja cheques. Solo se manejan cajas de ahorro, DPFs, créditos, boletas de garantía. Entonces, hay operaciones financieras que las pueden hacer cualquier entidad, cualquier institución financiera, y otras específicas que son las cuentas corrientes manejadas solo por bancos. Entonces, ese ha sido el desarrollo de las entidades financieras, que actualmente las tenemos varias, cada una con sus servicios, ¿no? Los servicios que en general ofrecen son cajas de ahorro, depósitos a plazo fijo y créditos. Y entre ellas también está la oferta y demanda, ¿no? El estudio de mercado, que permite escoger a una empresa a qué institución financiera va a acudir, principalmente con el tema de créditos, financiamientos.
es lo que ofrecen todas las instituciones, cada una con con sus tipos de interés, sus requisitos, sus tipos de préstamos. Entonces, a cualquiera de ellas, una empresa que necesita un financiamiento puede acudir y es libre de elegir, ¿no? A qué entidad financiera va, de qué entidad financiera va a poder obtener su préstamo. Y para poder obtener un préstamo también debe analizar la situación de la empresa, cómo está, si va a poder cumplir con el pago de sus obligaciones. Entonces ahí surgen las finanzas en los bancos comerciales y actualmente con el crecimiento, ¿no?, de las instituciones financieras que ofrecen todo tipo de servicio. Si va a haber alguna consulta entre medio de la explicación, lo hacen por favor, sin problema. Ahora hablamos de los tipos de finanzas. Las finanzas se ocupa en todo, en finanzas corporativas, personales, públicas e internacionales. Al hablar de finanzas corporativas, estamos hablando de las empresas, de donde la empresa obtiene sus recursos y administra sus recursos. Entre ellos, ¿qué puede analizar financieramente? Puede estar el estudio de proyectos productivos que debe invertir. ¿En qué quiere invertir la empresa? ¿Qué puede hacer para poder crecer como empresa? Cualquier tipo de empresa, ¿no? Comercial, servicio, industrial, todo tipo de empresa necesita hacer un estudio financiero que le permita conocer, ¿no?, cómo está y qué necesita hacer para mantener y crecer como empresa. ¿Cuándo repartir dividendos? ¿A qué se refieren los dividendos? Los dividendos se aplican en sociedades anónimas. Sabemos que las sociedades anónimas son aquellas que su capital está conformada por acciones, ¿no? Esa es la característica de una sociedad anónima. Puede tener muchos socios que para convertirse en socios han adquirido acciones de la empresa. Una vez que esa empresa al final de la gestión tiene su resultado positivo, es decir, una utilidad, esa utilidad debe ser distribuida entre todos los socios. Y la distribución de esas utilidades se llama dividendos. Entonces, cada uno de los socios recibe esas utilidades como dividendos. Y a través de la administración financiera, la empresa va a poder conocer cuánto va a poder pagar a los socios como dividendos. Depende del resultado que obtenga, que no va a ser el mismo tal vez cada gestión. Entonces no se puede establecer como dividendo lo mismo cada año, ¿no? Va a depender de cuánto de utilidad tiene y cuánto puede distribuir para los socios. Entonces, a través de ese estudio financiero, de algunos parámetros que la empresa pueda tener, establece cuánto va a poder pagar a cada socio como dividendos. ¿Cuáles son las operaciones de financiación óptimas? Entonces, ¿en qué operaciones financieras va a poder tener mejores resultados? Por ejemplo, si tiene la opción de tener como cuentas caja de ahorro y depósito a plazo fijo, ¿cuál será su mejor opción? ¿Cómo podrá decidir cuál opción tomar? ¿Qué tipo de cuenta? Si va a ser caja de ahorro o DPF. ¿Serán los mismos intereses en ambas cuentas? ¿Qué dicen, chicos? ¿Pagan el mismo interés en caja de ahorro y en DPF? No, licenciada. En DPF es mayor. Muy bien, en DPF es el interés mayor, ¿no? ¿Y por qué será el interés mayor? Es porque es a más días, es a un año, digamos. No se puede retirar el dinero en un año. Pero si se retira el dinero en menos tiempo, se pierde el interés.
Exactamente. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Una caja de ahorro genera intereses, pero menos porque tiene un movimiento constante, ¿no? Todo el tiempo se va retirando, incrementando la cuenta. Entonces, por ese movimiento es que genera menos interés. En cambio, el DPF, por estar fijo, por no moverse ese dinero todo ese tiempo, genera mayor interés porque la entidad financiera puede utilizar ese fondo también para prestar a otra persona o a otra empresa. Entonces, por eso es que el DPF genera un mayor interés. Si la empresa tiene la opción de decidir entre caja de ahorro y DPF, lo más conveniente va a ser el elegir un DPF, ¿no? Porque ahí va a generar mayor rendimiento, ahí va a generar mayor ganancia. Entonces va a ser su opción óptima para invertir. Sin embargo, para tomar esa decisión, lo que primero debe considerar es que por ese tiempo no va a necesitar ese dinero, ¿no? Porque como nos dice Juan Pablo, ¿no? Vamos a... Sí, sí. Si lo retira, pierde, ¿no? Si retira antes de ese tiempo, va a perder el interés. Entonces, lo que debe analizar, y para eso va a servir también la administración financiera, es que no tenga planificado necesitar ese dinero. Entonces, si por ese tiempo no necesita utilizar ese efectivo, lo más conveniente va a ser tenerlo como DPF y ahí generar ganancias. Entonces, las finanzas corporativas es cuando se trata de empresa, ¿no? Todo tiene que ver lo conveniente para la empresa en todo aspecto, en qué invertir, qué gastos va a tener y cómo obtener también mayores ingresos. Hablando de finanzas personales, se refiere a la administración de los recursos, ya sea de manera personal o en familia. De manera personal también aplicamos, ¿no? Finanzas, porque cada uno analizamos cuánto tenemos y cuánto podemos gastar. No podemos gastar más de lo que tenemos. Entonces también de manera personal se utiliza, ¿no? Día a día, de manera cotidiana, las finanzas. Nos dice cómo elegir una carrera o profesión rentable. A veces es un motivo, ¿no? El poder decidir qué carrera estudiar. Dicen qué profesión o qué carrera me va a generar mayor ingreso. Desde ahí ya se aplica finanzas, ¿no? Ya está proyectando, ya está viendo a futuro con qué carrera o con qué profesión va a poder generar ingresos. Uno de los motivos para poder uno tener una profesión es a futuro trabajar y generar ingresos, ¿no? Es uno de los objetivos, además de de una superación personal, ¿no? Entonces, desde ahí ya se va aplicando las finanzas, viendo a futuro, proyectando a futuro qué es lo que espera. El manejo óptimo del ingreso laboral y el endeudamiento. También uno como persona tiene, ¿no? Créditos, tiene financiamientos. Entonces, también ese financiamiento, ese crédito lo va a obtener en base a sus ingresos. El banco también hace ese análisis, ¿no? Cuando uno va a solicitar un crédito, lo primero que le preguntan es dónde trabaja, cuánto de ingreso genera, ¿no? Cuánto es su sueldo. Y con ese parámetro el banco analiza. Tampoco todo el sueldo lo toma como parámetro de pago. A ese sueldo total hace disminuciones, ¿no? De los gastos que se tienen y solo un 20% de lo que genera le sirve para cubrir su préstamo. Solo 20% toman en cuenta las entidades financieras como parámetro para poder cubrir el crédito. Y de acuerdo a ese ingreso también le dicen hasta cuánto puede obtener como crédito y en qué tiempo, ¿no? Entonces también de manera personal se hace ese análisis. La toma de decisiones de inversión y ahorro. Por ejemplo, cuándo comprar una casa o dónde poner nuestros ahorros. También de manera personal se puede hacer inversiones.
Si uno como persona o familia vive en una vivienda en alquiler, el pago de ese alquiler es un gasto, ¿no? Todos los meses es un gasto. Entonces decide con sus ingresos o con un financiamiento comprar una vivienda. Entonces ahí también está haciendo una inversión. Obviamente analizando antes su posibilidad, ¿no?, de pagar, su límite, si va a poder cubrir o no ese crédito. Y si decide también tener ahorros de manera personal, también uno puede tener cajas de ahorro o puede tener DPFs. Entonces, si tiene dinero, quiere ahorrar, tal vez quiere comprar vivienda, pero no lo quiere hacer con un financiamiento, va a ir acumulando sus ahorros, sus ingresos, y los puede hacer en cajas de ahorro, los puede hacer en DPFs. Como mejor decisión también sería un DPF, ¿no? Pero con ese análisis de que no necesite el dinero en ese tiempo por el cual va a estar depositado. Entonces, como vemos, las finanzas también, ¿no?, la aplicamos de manera personal y en familia. En familia también se analiza cuánto de ingreso mensual tiene la familia y qué gastos necesita hacer en el mes. Necesita pagar los servicios básicos, necesitará pagar la pensión escolar de los hijos, ya sea en unidades educativas o en universidad. Necesitará, si tiene vehículo, necesita comprar combustible para su vehículo, o si no tiene vehículo, necesita gasto de transporte. Entonces también, ¿no?, a nivel de familia se hace un presupuesto, y si de esos gastos le sobra dinero, ese sobrante se considerará su ahorro. Las finanzas públicas. En las finanzas públicas hablamos de entidades públicas, ¿no? Entidades dependientes del Estado. El Estado, bueno, el Tesoro, ¿de dónde obtiene sus ingresos? ¿De dónde obtiene sus recursos? Es del pago de impuestos, ¿no?, de todos nosotros. De forma directa e indirecta, todos pagamos impuestos. Y de ese pago de impuestos es uno de los ingresos del Tesoro. Además, el Estado obtiene ingresos de regalías, obtiene ingresos de, puede tener también financiamientos internacionales, puede tener donaciones. Entonces, de todo ello, el Estado obtiene ingresos. Y esos ingresos los distribuye, ¿no?, a las entidades públicas, desde las gobernaciones, alcaldías, toda aquella entidad que dependa del Estado, que reciba recursos del Estado, se consideran empresas públicas. Entonces, lo primero que verá también una empresa pública es de dónde, ¿no?, de dónde tiene ingresos. Por ejemplo, en nuestro municipio, la alcaldía, ¿de dónde tendrá ingresos? A ver, vamos participando, por favor. ¿De De dónde tendrá los ingresos? impuestos, licenciada. Impuestos. ¿Qué tipo de impuestos se paga a la alcaldía? Impuesto a la vivienda y municipal. impuesto a los vehículos. Muy bien. Esos son ingresos propios, ¿no?, de la alcaldía, Sí. a través de lo Impuestos que todos municipales, pagan, licenciado. todos los impuestos municipales, ¿no? Y esos son lo que nos dicen los de propiedad de inmuebles, propiedad de vehículos. También se paga por transferencias, ¿no? Cuando uno vende su vivienda o vende su vehículo, se paga también otro impuesto por el cambio de nombre, por la transferencia. También a la alcaldía Patentes se también. paga, exacto, patentes. ¿Qué más? ¿Qué ingresos más tendrá la alcaldía? Lo que se paga por parqueos en las calles, ¿irá a la alcaldía?
Sí, licenciada. Sí, ¿no? También es parte de la alcaldía. Cualquier trámite que se hace, no hay tantos trámites que se hacen en catastro para inscripción de terreno, para poder ampliar un inmueble, para hacer una construcción, para todo eso se hacen los trámites en la alcaldía, para también poder iniciar una empresa, también para obtener la licencia de funcionamiento, se hace un trámite, ¿no? Se paga en la alcaldía. La alcaldía tiene sus formularios, tiene sus valorados, que también de ello obtiene ingresos, ¿no? Timbres, folders, hojas, incluso todo ello para hacer algún trámite genera un ingreso a la alcaldía, al municipio. A todo ello se llama recursos propios. Además de esos recursos propios, recibe recursos del Estado, ¿no? El Estado, el gobierno le transfiere también recursos a la alcaldía. Esas transferencias que recibe del Estado las tiene que utilizar en inversión. Para eso recibe esos recursos, ¿ya? En inversión, es decir, en hacer proyectos. El municipio tiene que encargarse de temas de salud, de educación para la ciudad, es decir, escuelas, centros de salud, calles, plazas, plazuelas. Del mantenimiento de todo ello se ocupa la alcaldía. Y para todo eso es que recibe recursos del Estado. Y al recibir esos recursos, lo que tiene que hacer el municipio, la alcaldía, es planificar bien en qué va a invertir esos recursos. Por eso es que si hablamos de la alcaldía y todas las entidades públicas elaboran un documento, ¿no?, que se llama POA, Plan Operativo Anual. Este documento lo hace con meses de anticipación, donde tiene que planificar qué obras, qué inversiones, qué proyectos pretende hacer en la gestión y en base a los recursos que va a recibir, ¿no? En base a ese proyecto, en base a ese POA, también el Estado entrega recursos. Recibe el Estado su planificación, su POA, lo revisa, puede tener observaciones, el Estado puede disminuir ese presupuesto y es por eso a veces los conflictos también sociales, ¿no? Porque el Estado disminuye el presupuesto, le da menos de lo planificado y esos recursos solo los puede utilizar en inversión, en proyectos, mantenimiento de calles, mantenimiento de plazas, plazuelas, construcción de unidades educativas, centros de salud, mantenimiento también de los mismos. Para todo ello es que el municipio tiene que utilizar esos recursos. Y también al recibir estos recursos, tiene la obligación de informar al Estado qué está haciendo, en qué está utilizando esos recursos, ¿no? Es un control constante que hace el gobierno a los municipios, a las gobernaciones principalmente, todo ello por los recursos que recibe, ¿no? Hacen un informe mensual, todos los meses tienen que mandar al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas lo que están haciendo. A eso se llama ejecución presupuestaria. En esa ejecución presupuestaria mandan, ¿no?, cuánto han recibido de ingresos en ese mes y en qué han utilizado. Además, hay otro informe que se manda al Ministerio de Planificación, donde se muestra qué obras, qué inversiones han hecho en el mes. Se manda porcentajes de avance en físico y financiero. Físico quiere decir cuánto ha avanzado la obra en construcción y financiero quiere decir cuánto se ha pagado por esa obra, ¿no? Todo eso se informa. Es por eso también que las entidades públicas tienen la obligación de hacer rendición de cuentas públicas, ¿no? Y la obligación es hacerlo 2 veces al año. En esta rendición pública también informan, ¿no?, cuánto han recibido, cuánto de avance tienen, qué obras están haciendo, y a través de eso también hace el control el gobierno,
Por eso es que a veces hay preocupación, ¿no? A medio año, a fin de año, hay mucho comentario en las noticias donde dice el porcentaje de avance de la alcaldía está 40%, está 50%. Entonces, de esa forma es un parámetro de evaluación que toma también el Estado para ver que ese municipio o esa gobernación esté haciendo un uso adecuado de sus recursos. Y cuando hay una baja ejecución, ahí también disminuyen, ¿no?, los presupuestos, porque dice, ¿para qué necesitan más recursos si no los utilizan? Entonces, una buena administración financiera también es el poder utilizar, el poder hacer inversiones. Si está recibiendo recursos, los tiene que invertir. Si no, van perdiendo cada año presupuesto, ¿no? Cada año les van disminuyendo si no tienen ejecución, si no están invirtiendo. Y las finanzas internacionales se aplica cuando el Estado obtiene créditos, ¿no? El Estado también puede recibir financiamientos, puede recibir créditos de otro país, por eso se llama internacionales. Otros países dan financiamientos a Bolivia, también dan donaciones. Donación quiere decir sin retorno, ¿no? Como un regalo que recibe el gobierno de otros países. Y se han recibido varios. En nuestra ciudad también ha habido donaciones que han hecho el gobierno alemán, ha hecho el gobierno japonés, donaciones a Potosí, con los cuales se han ejecutado obras. Las donaciones también tienen que ser para inversión, ¿no? No para gasto, tiene que ser para inversión. Y justamente de estos créditos es que se habla de la deuda externa, ¿no? Todo lo que el gobierno debe a otros países, a eso se llama deuda externa. Por lo tanto, también hay financiamientos internacionales, ¿no?, manejados a través del Banco Central de Bolivia. Bien, como vemos, entonces las finanzas se aplican en todo. Empresas privadas, comerciales, servicios industriales, de manera personal, familiar, empresas públicas y a través también de tratamientos internacionales. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Alguna consulta? Todo bien, licenciado. Muy bien, espero no aburrirlos. Cuando hablamos de áreas en el tema financiero, vamos a ver dónde se aplican las finanzas. Las finanzas se aplican en el servicio financiero y se aplica en la administración financiera. Cuando hablamos de servicio financiero, quiere decir cuando la empresa necesita de algún servicio de entidad financiera, ¿no? Ahí hablamos desde la cuenta corriente, caja de ahorro, DPF y los financiamientos. Principalmente los créditos, ¿no? Los créditos que necesita una empresa. Y para poder obtener un crédito, la empresa necesita de un asesoramiento. Primero, analizando su situación, viendo cuánto tiene, hasta cuánto puede pagar y de acuerdo a eso decide, ¿no?, cuánto se va a prestar y a qué tiempo principalmente. El tiempo que necesita para poder cubrir. El tiempo es importante para poder ver los intereses, ¿no? Porque todo crédito, todo financiamiento genera interés. A más tiempo, también es mayor el pago de interés. Por lo tanto, también ese aspecto se debe ver, se debe asesorar la empresa para ver a qué tiempo va a tener su crédito. Mientras más antes pague, menos va a ser el pago de sus intereses, ¿no? Entonces, todo servicio financiero va a estar bajo ese análisis, en cajas de ahorro, en DPFs y en créditos. Y la administración financiera va a ser en qué utilizar, cómo utilizar esos recursos, cómo poder utilizar su financiamiento, su crédito. Al obtener un crédito, lo primero que le va a preguntar la entidad financiera es para qué necesita, ¿no? Depende de para qué necesita, también se ve el tipo de crédito.
si va a tener o no acceso la empresa a poder tener ese crédito, ¿no? Hay varios tipos de crédito que ofrecen las empresas, créditos comerciales que son referidos solo a la actividad de la empresa, créditos de vivienda que es exclusivo para compra de vivienda, construcción, ampliación de vivienda, créditos para compra de vehículo, que tiene que ser específico, ¿no? La empresa tiene que utilizar ese crédito específicamente para lo que ha solicitado. Los bancos, las entidades financieras hacen, ¿no?, ese seguimiento, analizan, revisan, evalúan que esté utilizando para el objetivo que ha pedido. Si ha pedido para compra de vivienda, no lo puede utilizar en otra cosa. Entonces, tiene que ser para lo que ha solicitado. También hace ese seguimiento la entidad financiera. Cuando hablamos de oportunidades, quiere decir un financiero en qué puede trabajar. Y es precisamente para lo que nos estamos formando, ¿no?, en el área financiera. Área financiera quiere decir contador, administrador, auditor. Entonces, toda el área financiera nos da oportunidad a trabajar en varias áreas, a involucrarse en varias áreas dentro de la empresa. Y uno de ellos es ser analista financiero. Y el analista financiero es el responsable de analizar justamente la situación de la empresa. Desde la planificación, ¿no?, qué planes tiene la empresa, y en base a esos planes se va a elaborar un presupuesto. El presupuesto es antes, ¿no? Presupuesto es el poder analizar ingresos y gastos antes de ejecutarlos. Entonces está relacionado con la planificación. Para hacer una planificación va a estar relacionado el presupuesto. Necesito o está planificando comprar algo y en su presupuesto tiene que poner cuánto le va a costar el comprar lo que tiene planificado. Entonces siempre unido a una planificación va a estar un presupuesto. Y es lo que se hace justamente con los POAs, ¿no? El plan operativo anual está dividido entre esos componentes. Planificar qué es lo que va a hacer, planificar cómo lo va a hacer y con qué recursos lo va a ejecutar, quiénes lo van a ejecutar, ¿no? Todo eso está en un plan operativo anual. Y el analista financiero justamente es el que se va a encargar de analizar, ¿no?, esos planes, analizar el presupuesto, ver qué es lo que puede hacer la empresa a futuro. Ahí va a estar su planificación, su pronóstico, y todo eso lo va a hacer a través del análisis de su información financiera. Para eso nos sirve la contabilidad. La contabilidad nos sirve para armar toda esa información financiera. El resultado final de la contabilidad son los estados financieros. Los estados financieros reflejan, ¿no?, la situación de la empresa económica y financiera. Y a través de esa información el analista va a poder ver la situación de la empresa, cómo está y qué necesita hacer para mejorar, ¿no? Es el objetivo, poder mejorar siempre. Entonces va a estar involucrado en ello, ¿no?, en analizar, por eso el nombre también de analista, ver la situación de la empresa y planificar, pronosticar qué necesita para mejorar. Administración financiera de proyectos. Cuando hablamos de proyectos, estamos hablando de inversión, ¿no? Los proyectos son inversión. Y a través de la administración de estos proyectos va a poder ver también el financiero, la situación de la empresa, en qué está invirtiendo, si necesita tener mayor inversión, necesita hacer más inversiones, pero no tiene dinero, ¿no? No tiene efectivo. Entonces también desde ese punto de vista va a poder ver si necesita algún financiamiento, si necesita que el banco le preste dinero para hacer esa inversión.
Pero para hacer una inversión justamente se debe hacer el análisis de que su ingreso, su rentabilidad sea mayor a sus gastos. ¿A qué me refiero? A que el crédito le va a generar el pago de intereses y el pago de ese interés es gasto. Por lo tanto, lo que debe poner en una balanza es que sus ingresos, su rendimiento en el uso de esa inversión sea mayor al gasto que va a ser como intereses, ¿no? Ahí sí vale la pena el poder tener un crédito, porque de nada sirve que tenga el crédito, pague un interés alto y el gasto sea mayor al rendimiento. Entonces ahí no tiene sentido el poder hacer ese o el poder tener ese crédito, ¿no? Entonces lo primero es hacer ese análisis, ese equilibrio, poner en balanza, ¿no? Cuánto va a recibir de rendimiento y cuánto tiene que pagar de intereses. Analista de caja, cuando hablamos de caja hablamos de efectivo, ¿no? De dinero. Y toda empresa comercial, servicio industrial, es decir, con fines de lucro, es la que va a manejar siempre efectivo en la empresa. Y el analista de caja es el que se va a encargar justamente de poder administrar ese efectivo, ver la manera adecuada incluso del resguardo de su efectivo. Si todos los días recibe dinero en la empresa, el encargado de recibir también tendrá un control a través del analista para ver cómo está recibiendo esos ingresos, cómo los está resguardando. Necesitará una caja fuerte en la empresa donde haga el resguardo del efectivo para lo más antes posible depositarlo en el banco, ¿no? Lo más adecuado, lo más seguro es que su efectivo esté en una cuenta en el banco y ser depositado lo más antes posible, ¿no? Si bien en el día por el tema de horarios y más ahora que las entidades financieras cierran temprano, entonces en el día a veces no es posible, ¿no? Poder hacer ese depósito, pero a primera hora del día siguiente ya tiene que estar su depósito. Y el analista de caja es el que debe hacer ese control, ¿no? Que ese efectivo esté depositado y también que corresponda a lo que ha ingresado en el día. Para eso hay herramientas, ¿no? Que nos permiten hacer ese control, los arqueos de caja, el poder cotejar lo que tiene en efectivo y lo que tiene en documentos, en facturas, en lo que indica como ingreso su sistema, etc. Entonces hay mecanismos que permiten hacer ese control. Y también se va a poder ver en qué va a utilizar, ¿no? Qué gastos diarios, cotidianos, como efectivo tiene la empresa. Analista de crédito se va a referir específicamente a los créditos que da la empresa. La empresa también puede dar créditos, ¿no? Si es una comercial especialmente, puede la empresa vender su mercadería a crédito. Pero esos créditos también deben ser bajo un análisis, no se puede también dar crédito a todos. También tiene que ver políticas de dar a sus clientes con el objetivo de poder recuperar esas cuentas. Porque si da crédito a todos y después no sabe cómo cobrar, ahí la empresa va a tener pérdidas, ¿no? Entonces también se debe analizar a quiénes prestar, cómo, bajo qué requisitos, qué garantías se va a pedir al cliente, a qué tiempo van a dar ese crédito, todo con el objetivo de tener la recuperación de sus cuentas. Muy bien, hasta ahí está entendido. ¿Alguna consulta, comentario? Está entendido, licenciada. Muy bien, gracias. Los demás, por favor. Sí, Igual, licenciado, licenciada, todo claro. Sí, sí, se entendió. Muy bien. Muy bien. Si no hay consultas, vamos a ver hasta ahí hoy, por favor.
no cansarnos mucho con teoría. Continuamos el día lunes. Está bien, licenciada, muchas gracias. ¿Por qué? Licenciada, Adelante. tenía una consulta en base al cronograma que usted nos dio. Ujú. Estaba para hoy día programado un trabajo. ¿Eso lo vamos a ir reemplazando en base a lo que usted nos vaya diciendo o va a mandar otro tipo de cronograma? A ver, ¿qué tenemos para hoy? Para hoy teníamos los estados financieros. Gracias por recordar. Justamente esto es lo que quería indicarles. Va a ser esta actividad para el día lunes. Habíamos indicado en la primera clase que se conformen grupos. No he tenido el comunicado de ningún grupo. Espero que los hayan conformado. Esta actividad es en grupo. ¿Ya? ¿En qué consiste? En buscar una empresa. A ver, les voy a mostrar la información mejor. ¿Ya tienen los grupos conformados? Chicos. No, licen, por lo menos no. No, Sí, licenciado. disculpe, licenciada. Adelante. ¿De cuántas personas tiene que conformar el grupo? Máximo 4 integrantes. Bien, esa es la información para la actividad número 2. En lo que se refiere al título del proyecto, se refiere a lo que vamos a realizar en todo el módulo. ¿Ya? En todo el módulo el objetivo es realizar un análisis económico-financiero de una empresa en base a sus estados financieros. El tema de problema del contexto objetivo es solo como una introducción para todos los trabajos que vamos a realizar y lo que vamos a ver es específicamente el desarrollo. ¿Qué nos dice? Con los conocimientos adquiridos en las materias de contabilidad y aplicando lo que se está aprendiendo en Finanzas 1, el trabajo consiste en lo siguiente. Buscar por medio del Internet información referente a estados financieros de una empresa. Cualquier empresa comercial, servicio, industrial, pública, cualquier tipo de empresa, ¿de dónde vamos a resumir lo siguiente? ¿De qué empresa se trata? El nombre, ¿no? De la empresa. ¿Cuál es la actividad? ¿A qué se dedica la empresa? En lo referente a estos dos puntos, de qué empresa se trata y cuál es su actividad, ustedes resumen lo más importante que vean. Pueden ver su misión, visión, objetivos de la empresa para resumir, para que podamos conocer de qué empresa se trata y cuál es su actividad. Y dentro de los estados financieros, lo que debemos resumir es lo más importante, lo que llame la atención al grupo del estado de resultados y del balance general. Entonces, no es solo poner los estados financieros, ¿no? Sino después de poner los estados financieros, poder puntualizar qué es lo que llama la atención, qué es lo más relevante que han visto en el estado de resultados y en el balance general. En eso consiste el trabajo. Ese documento debe ser subido a plataforma hasta las 8:30 del día lunes. Cada uno, por favor, si lo están realizando en grupo, cada uno debe subir el documento a plataforma en formato PDF. Y el lunes, después de un tiempo de clase, al finalizar la clase, vamos a realizar un foro
donde se va a socializar la información de cada grupo. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, licenciada, comprendido. Sí, Licen. Enseguida va a estar en plataforma la actividad 2, donde va a estar adjunto este documento y lo van a poder descargar. Licenciada, perdón, tal vez ya lo ha mencionado, ¿de cuántos tiene que ser el grupo? Máximo 4 integrantes. Hemos llegado a 30. 5, pondremos máximo 5. ¿Ya? Entonces pueden hacerlo de forma individual, entre 2, 3, 4, como máximo 5 integrantes. Y en el documento pongan siempre los nombres, por favor, de los integrantes del grupo. Está bien, licenciada. Muchas gracias. Muy bien, si no hay más consultas, finalizamos ahí entonces y enseguida va a estar el documento en plataforma. Licen, ¿estado de resultados de una gestión o de cuánto? Una gestión, solo una gestión. De la misma gestión, ¿no? El estado de resultados y el balance. Ya, solamente de una gestión, entonces vamos a trabajar. Sí. Ya, listo. Muy bien, chicos, gracias. Cuídense. Hasta el lunes. Hasta el día lunes, licenciada. Igual Hasta el lunes. queda hasta el día Gracias. lunes. El día Hasta lunes, el- listo. Hasta la... Hasta el lunes. Dicen, yo tenía una consultita. Adelante. En Moodle está como unidad 1, ¿verdad? Esa es la tarea. O la práctica para el lunes. Esta actividad todavía no está. Enseguida se va a habilitar. Ya, entonces todavía no está. Sí, todavía no está. Ya. Esa era mi consulta, Lice. Listo, Lice, gracias. Hasta el lunes. Ok, hasta el lunes.